Bueno, gracias por la invitación. Leo, así, vicio académico. En mayo de 1977, el ejército salvadoreño llevó a cabo un operativo represivo en la zona de Aguilares, al que cínicamente denominó Operación Rutilio. El padre Rutilio Grande había sido asesinado el 12 de marzo de ese año junto a 2 campesinos. 3 semanas antes, un obispo de perfil conservador había asumido como arzobispo de San Salvador. Se llamaba Óscar Arnulfo Romero. Y desde el asesinato de Rutilio, su posicionamiento público, pastoral, teológico, evangélico, ya no tuvo marcha atrás. Concluiría con su propio martirio, el 24 de marzo de 1980, luego de 3 años cargados de amenazas, atentados y persecución. Tras la muerte de otro sacerdote, Octavio Ortiz, a principios de 1979, Romero viajó a Roma sin lograr que Juan Pablo II lo recibiera. Tuvo que interceptarlo en una audiencia pública para entregarle un informe sobre la situación de El Salvador. El Papa no lo quiso leer, puso en duda sus dichos y lo retó en público. Un año después de la muerte de Romero, El Salvador conocería la guerra que recién encontró un cauce hacia la paz con los acuerdos de 1992, dejando atrás decenas de miles de muertos y desaparecidos, entre ellos 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana, la cocinera y su hija, asesinados el 16 de noviembre de 1989. El relato de horrores sería interminable. Pensemos que a fin de ese año, 1980, fueron asesinadas, esto se conoció más, incluso hay una película que llegó a todas partes, las 4 religiosas norteamericanas, Ita, Maura, Dorothy y Jane, ¿no? Fin de 1980. Pero yo sumo a esta lista algo que dice, pero esto no es un asesinato, y pasó mucho después, no me importa. Sumo a esta lista la condena a la obra de John Sobrino, dispuesta por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2007. Sobrino era el único sobreviviente de esa comunidad de jesuitas masacrada en 1989, y ahora era alcanzado por las esquirlas de la Inquisición. Si en otras épocas de la historia el brazo laico, como se decía, era el encargado de cumplir con las sentencias que el proceso eclesiástico definía, en 2007 el inquisidor fue por lo que el brazo laico no pudo oportunamente liquidar. Desde el asesinato de Rutilio a la condena de John Sobrino pasaron 30 años. 30 años de mártires y confesores en medio de un pueblo martirizado y crucificado. Pero en 2015, Roma reconoce el martirio de Romero, quien es beatificado ese mismo año. Pequeñas revanchas de la vida, quizás tenga que ver con el estilo del Papa Francisco. La misa de beatificación tuvo que ser presidida por quien en el 2007 condenó a John Sobrino. Y bueno, algunos gustos, viste, cuando sos papa te das algunos gustos, digamos. Finalmente Francisco lo canoniza en 2018 junto ni más ni menos que a Pablo VI, que era quien había hecho obispo a Romero en 1971. ¿Qué medió entre aquellas 3 décadas de muerte y martirio a este reconocimiento por parte de Roma? Muchas son las hipótesis y las lecturas posibles. Una no menor es el valor estratégico del catolicismo latinoamericano para la Iglesia Católica Romana, un catolicismo numéricamente en retirada. Sin dudas, además, la presencia de un papa latinoamericano resultó decisiva. No es el único santo o mártir reconocido durante el pontificado del Papa Francisco, ¿no?
Lo cierto es que, como con tantas y tantos, la gran iglesia reconoció como mártir y santo a quien el pueblo ya había canonizado a su manera. Porque con Romero Dios pasó por el Salvador, dijo Ignacio Ellacuría, uno de los jesuitas asesinados. Y cuando Dios pasa por un lugar, la fe del pueblo sabe verlo. Muchas veces a lo largo de la historia, el martirio fue practicado por los propios cristianos o por quienes decían serlo. Si esto fue válido en muchos lugares del mundo, lo fue aún más en nuestra catoliquísima e hispanísima América Latina. Dice Rodolfo Cardenal: tradicionalmente el verdugo del mártir ha sido el no cristiano, movido por el odio a la fe. Pero en estos dos casos, él está hablando de Rutilio Grande y de Monseñor Romero, los verdugos se han confesado católicos o cristianos activos. Y acá hago un brevísimo paréntesis. El que comandó el batallón Atacalt, que fue el que asesina a los jesuitas en noviembre de 1989, era un teniente llamado José Ricardo Espinosa Guerra, egresado del Colegio de los Jesuitas. Y uno de los que asesina es a quien había sido su rector, el padre Segundo Montes. Sigue Rodolfo Cardenal. En su descargo, estos cristianos que han matado a otros han alegado la defensa de la sociedad democrática y cristiana de la embestida del comunismo ateo. Así pues, habrían asesinado en nombre de la cristiandad occidental. Rodolfo Cardenal. En América Latina, cristianos asesinan a cristianos. Otros cristianos no reconocen a los mártires cristianos. Otros cristianos proclaman mártires a los cristianos martirizados y no reconocidos por la gran institución. Y todos dicen obrar en nombre de Dios y de la fe. No hace falta ir tan lejos. Hace unas semanas, aquí en Argentina, fue un cura católico quien organizó la visita de 6 legisladores nacionales a un grupo de represores de la última dictadura que cumplen condena por delitos de lesa humanidad. La foto, que circuló hasta el cansancio, tenía como escenario una capilla con el crucifijo de fondo y podíamos ver, entre otros, al delator, secuestrador y represor de Alice Dumont y Leonie Duquet, que no pienso nombrar. En América Latina el significado de la fe cristiana parece ser un territorio en disputa. No es nuevo en la historia del continente. Pero las iglesias se reencontraron en las últimas décadas con la tradición del martirio cuando mudaron su lugar social, conversión, diría Jesús, y recorrieron el camino que va de la iglesia cómplice de la conquista a las comunidades cristianas comprometidas con la liberación de los pueblos. Pregunto, ¿qué tienen para decirnos hoy la vida y la muerte de Óscar Romero? Es una pregunta de respuestas abiertas. Solo puede responderse desde la perspectiva de los crucificados de América Latina. Ellos saben de la esperanza como virtud de la historia, con sus noches de la fe y de los sentidos, como la que hoy atravesamos, de Bukele a Milei y de todo lo que ellos representan. Y sin embargo, decía don Pedro Casaldáliga, quedan Dios y los pobres. Digo yo, tan cerca y tan juntos. Dios oculto y a la vez manifestado en el mundo de los pobres. Nos toca ser fieles a esta fe en medio de las sombras, aun cuando caen los marcos teóricos de nuestra praxis y pensamiento. Ya no hay lugares seguros. Ya por aquí no hay camino, decía Juan de la Cruz en el siglo XVI. Ya no hay caminos, solo apuestas, pero en medio del pueblo, la casa de Dios redescubierta en América Latina. Porque la fe no es garantía de triunfo o victoria histórica. En ese caso no sería más que un pagaré, y no lo es. Y si nos toca atravesar tiempos de desierto, sepamos que nunca dejan de ser tiempos de amar hasta el final.
como San Romero de América supo enseñarnos. Quiero terminar con una reflexión a partir de palabras de John Sobrino. John Sobrino, miembro de la comunidad jesuita asesinada en el año 89, se hallaba en Tailandia dando un curso cuando mataron a sus hermanos jesuitas. Dice John: al día siguiente me pidieron si yo podía decir unas palabras en una misa que organizaron. Y dije algo que suelo repetir porque creo que todavía no lo sé decir mejor a como lo dije entonces. Tengo una mala noticia para darles. Han matado a toda mi familia. Y tengo una buena noticia que darles. Yo he vivido con gente que ha amado a los demás. De eso se trata, de apostar al amor, no al odio, al amor en medio de este tiempo que parece enaltecer a los odiadores, al amor que se hace compromiso en el día a día. Ese es el camino, amar a los demás, amar a los pobres, con todas las consecuencias políticas que esto supone. Eso es lo que nos enseñó Monseñor Romero. Y tras él, y antes de él, todos los mártires latinoamericanos. Porque es el amor de ellos, no el odio de los que matan, es el amor lo que hace mártires a los mártires. Y como dice John Sobrino, eso es lo que sostiene la esperanza. Ojalá podamos ser mártires para nuestro pueblo pobre y para los pobres de nuestros pueblos, para que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. Gracias.